Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Qué bueno es que tenemos la palabra de Dios que nos alienta y nos levanta. Isaías capítulo 1, vamos a leer unos versículos. Versículo 16. Ahora dentro de un rato nos vamos a devolver otra vez a Isaías 1, tal vez esa lo vamos a tener aquí en la pantalla para que no... Pero por lo menos este es uno de los versículos base. Aunque vamos a predicar de un tema, pues vamos a tener muchos versículos. Dice el versículo 16 de Isaías, capítulo 1. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Eso dice el Señor. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Voy a leer los que siguen, el 19 y el 20. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Estaba pasando una situación aquí especial con el pueblo de Israel. Vean que es duro, la palabra es fuerte. Les habla de limpiarse de su iniquidad, de sus malas obras, de que estaban haciendo lo malo, de que estaban agraviando, que no estaban haciendo justicia ni al huérfano, ni habían amparado a la viuda, los habían abandonado. Son dos cosas importantísimas en la Biblia. Y entonces por eso los llama el Señor y les dice: pero no importa, vengan y estemos a cuenta. Vengan, estemos a cuenta. Y ese es el título de este mensaje hoy. Vengan y estemos a cuenta, porque creo que esto es el deseo del Señor para todos nosotros, todos los días. Voy a hacer una salvedad. Cuando usted no conoce a Cristo, es enemigo de Dios, así dice la Biblia, estamos en enemistad con Él, y solo a través del sacrificio de Cristo, de aceptar el sacrificio de Cristo que murió en mi lugar para reconciliarme con Dios, eso me hace estar a cuenta cuando yo vengo arrepentido de mis pecados, de haber andado lejos de Dios, confieso mis pecados, me pongo a cuentas con Dios, me convierto en su hijo, nazco de nuevo y entro en su reino. Lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, todos lo necesitamos. Y si usted no lo tiene, ese nuevo nacimiento, pues necesita nacer de nuevo, dijo Jesús, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Usted puede entrar en la iglesia Fuente de Vida y sentarse e irse y volver de en 8 y otra vez. Pero si no nace de nuevo, no puede entrar a donde es más importante, el reino de Dios, ser parte del reino de Dios. Bueno, ahí nos ponemos a cuentas delante del Señor. Pero nuestra vida sigue, nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana, nuestra vida normal sigue, y mientras sigue, hay momentos de pruebas, hay momentos difíciles, hay momentos también de desobediencias, donde necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. ¿Para qué? ¿Para volver a nacer de nuevo? No, eso pasa una vez en la vida, nada más. Un hijo es hijo y no deja de ser hijo
como el hijo pródigo. Era hijo y no dejó de ser hijo, aunque andaba por allá botando su plata con rameras, dice la Biblia. El padre lo recibió en su casa. Cuando se arrepintió de sus pecados, cuando quiso estar a cuentas otra vez con su padre. No para que lo volvieran a tomar en cuenta como hijo, no, sino porque su comunión con su papá se había roto. Eso es lo que pasa con nosotros. Voy a explicarlo de otra forma. Cuando venimos a Cristo, no tenemos relación con Dios, pero cuando venimos a Cristo, nuestra relación comienza, relación de padre a hijo, de hijo a padre. Pero si le fallamos a Dios, entonces la relación no se corta. Usted sigue siendo hijo. Lo que se corta es la comunión. O sea, la comunicación con Dios se estropea. Ya no podemos dirigirnos a Dios, no nos escucha, porque hay algo que está entorpeciendo, es el pecado, es la iniquidad, como el hijo pródigo, lejos por allá, se alejó de la casa del Padre. Cuando nosotros caemos en esas cosas, nos alejamos de la casa del Padre. Entonces necesito restablecer la comunión con Dios. Y esta es la llamada de Dios para nosotros hoy, porque la mayoría, o por lo menos espero que todos los que estemos aquí hayan nacido de nuevo y necesitan escuchar esto, porque esto de venir a Él, como dice el versículo 16, decía, lavaos y limpiaos. Eso es. La impureza se nos pega mientras caminamos. No sé si a usted le ha pasado, pero si usted se limpia sus zapatos bien, se los embetuna, se pone bien bonitos los zapatos, usted sale a la calle, se va a dar una vuelta, o qué sé yo, los usa un día, después ya usted se los quita y ya no son los mismos zapatos que cuando se fue. Unos tenis blanquitos, la suela blanquita o no sé, ¿verdad? Llega a la casa y ya tienen manchas, ya están sucios, porque eso pasa con el cristiano cuando camina sobre esta tierra. Hay cosas que nos ensucian, hay cosas que nos manchan, hay cosas que son cosas de la vida diaria, no sé, cosas que pensamos, cosas que decimos, cosas que hacemos. Entonces la invitación del Señor hoy es: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y entonces, para entrar en lo que la palabra de Dios sigue diciéndonos, yo necesito estar en paz con Dios, porque eso es lo que se refiere al decir vengan y estemos a cuenta. Se refiere a estar en paz, estar en comunión. Pero para estar en paz y en comunión necesitamos estar de acuerdo. Una relación de personas se rompe también cuando las personas ya no están de acuerdo. Para estar de acuerdo con el Señor, yo necesito venir y confesar. Primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 10. Hay tres versículos muy importantes, el 8, el 9 y el 10 de Primera de Juan. Pero yo quiero leer primero el 10, porque a veces de atrás para adelante se entiende mejor las cosas. El versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué dijo Juan eso? Y mire, Juan mismo se incluye, si decimos. O sea, y vamos a ver en el versículo anterior, ahorita lo vamos a leer, que Juan está diciendo, aún yo, el apóstol Juan, cuando Juan escribe esto, dicen que tenía como 90 años. Un anciano de 90 años que caminó con Cristo, fue llamado el discípulo amado de Jesús, el más cercano a Jesús, el único que escribió un evangelio, 3 cartas y nada menos y nada más que el libro de Apocalipsis. Le fue revelada el futuro a Juan, lo llevaron al cielo para que viera todas las cosas, las escribiera. Imagínense, Juan dice cosas como esta: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos está queriendo decir Juan aquí? Hermanos, todos fallamos, todos pecamos. Y eso es algo que el cristiano tiene que saberlo y entenderlo. Ahora, hago otra salvedad aquí.
Cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que nuestra posición delante de Dios ya no es de pecadores. Ya yo no soy un pecador. Ahora soy justificado, un justo, así me llama la Biblia, justo. ¿Porque yo soy muy bueno? No, porque la justicia de Cristo se me aplicó a mí. La justicia de Cristo la palabra legal es se me imputó. Se me imputó la justicia de Cristo y por eso ya no soy hallado culpable. Ya no soy un pecador, ya no estoy bajo el pecado, ahora soy justo, por lo tanto estoy bajo la gracia de Dios. Entonces, mientras yo camino en este mundo, cometo fallas y eso no me hace un pecador, pero sí me ensucia, sí me ensucia. Entonces, si yo no acepto que he pecado, como dice Juan aquí, y que he ofendido a Dios, y que también cuando ofendemos a Dios, por lo general es porque ofendemos al prójimo, entonces, cuando yo no acepto que tengo fallas, entonces estoy ofendiendo a Dios. Si yo no acepto que en el matrimonio dije algo que ofendió a mi esposa, o que ofendió a mis hijos, o que ofendió a mi patrón, o que ofendió a mis compañeros de trabajo, o que ofendí al vecino, o que hice alguna cosa que ofendió a alguien, estoy negando que fallé y entonces le estoy ofendiendo a Dios. Es como decirle, Señor, usted es un mentiroso, yo no tengo pecados, porque la Biblia dice que tenemos pecados. Si decimos que no hemos pecado, eso es lo que dice el versículo, lo estamos haciendo al mentiroso, porque él dice que sí. Entonces, dice el versículo, y su palabra no está en nosotros, termina diciendo el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que quiere decir Juan aquí es que usted todavía no ha entendido, no le ha amanecido la palabra de Dios. No ha entendido que usted tiene fallas. Luego, dice el versículo 8, voy para atrás hasta el versículo 8. Por eso, dice el 8 así, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Ahí está el versículo, ahí lo tienen. ¿Y qué pasa? Y la verdad no está en nosotros. Por eso decía el otro versículo, su palabra, que es la verdad, no está en nosotros. Si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo. No solo es una ofensa a Dios decir que no tengo pecado, sino también un engaño propio que muestra que somos mentirosos. Y lo peor, mentirosos aún contra nosotros mismos. Es que no hay nada peor que un mentiroso que se quiera engañar a sí mismo. Que usted puede engañar a la gente, pero ya querer engañarse a sí mismo, ya eso está complicado. Ya eso estar como, ya no tener los pies sobre la tierra. Y por eso el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ven que Juan se está incluyendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es importante y lindo, porque entonces, así como usted se baña todos los días, y espero que así sea, porque usted se ensució, digamos que se bañe una vez al día. ¿Por qué se bañó hoy? Porque ayer se ensució. Entonces, nos bañamos todos los días, ¿por qué nos ensuciamos? Todas esas son cosas que nos deja, yo digo, que nos deja Dios para que entendamos de que necesitamos de su ayuda todos los días, así como usted tiene que comer todos los días de la palabra de Dios, bueno, tiene que comer para alimentar su cuerpo físico, así tiene que comer espiritualmente, así como usted se baña todos los días para sentirse limpio y quedar limpio, y que huela a jaboncito por lo menos, ¿verdad? Y pueda salir de su casa a trabajar y hacer todo y anda limpiecito, limpiecita, así necesitamos también todos los días delante de Dios decir, sí Señor, fallé, quiero limpiarme, quiero bañarme hoy Señor, quiero venir para estar a cuentas, porque eso es muy importante. Mire, no hay nada peor, y dígame sí o no. Y eso es lo que quieren decir estos versículos, y que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros.
Y lo que decía el 10, el 8, perdón, si decimos, pues que lo repiten, nos engañamos a nosotros mismos. No hay nada peor, hermanos, que cuando alguien comete un error, quiera negarlo. ¿Hizo algo malo? Sí, pero. Trata de justificar sus errores, cualquier cosa que se haga. Entonces, ¿qué es confesar nuestros pecados según este versículo 9 que está aquí? ¿Qué es confesar nuestros pecados? No es solo llegar y repetir lo que hice malo, decirlo, no. Confesar el pecado significa para Dios estar de acuerdo con Él que fallé, o sea, que pequé. Sí, Señor, estoy de acuerdo, te fallé. Fallé en esto y en esto. Pequé en esto y en esto. Señor, no llegar ahí como llegan a veces los chiquillos después de que se les llama la atención a regañadientes. Está bien, voy a hacerlo, pero no estoy de acuerdo. Por eso les digo que no hay nada peor que toparse con personas, que por cierto es uno de los problemas más grandes en las relaciones, en toda relación, en relación de iglesia, en relación de esposos, especialmente en la relación de esposos. Miren, esposos y esposas, acepten su error delante del otro, porque no hay nada que dé más cólera a la otra persona que cuando aquel hizo algo que no está bien, cualquier cosa, el otro no quiere aceptarlo. Y hablo hasta de cosas pequeñitas. No hay nada mejor que aceptar y decir, sí, cierto, se me olvidó otra vez. Uy, sí, ¿cómo es que lo hice? No me di cuenta, no sé. O sea, aceptar el asunto, aceptar que fallé. Eso es lo que necesita Dios con nosotros, que aceptemos que le hemos fallado en esto o en lo otro. Y en las relaciones entre hermanos, sí, qué bueno cuando nos confesamos. La Biblia dice en Santiago, confiésense sus pecados los unos a los otros, reconózcanse sus faltas, pídanse perdón unos a otros para que sean sanados. Porque dígame usted, sí o no, en las relaciones de matrimonio, por ejemplo los que están casados aquí, cuando alguno de los dos no acepta, ya está, hay una ruptura. Porque mientras la otra persona no acepte, no se ha arreglado la cosa, no se arregla y no se ha arreglado. Así es con Dios. Mientras yo no acepte delante de Dios que lo que hice está mal, aunque yo quiera justificarlo en mil formas, si la palabra de Dios lo dice, está mal y ya, lo acepto, sí Señor, perdón. Y si yo lo hice sin querer, le pido perdón y le digo, sí Señor, es cierto, lo hice sin querer, pero tú tienes la razón, ya no lo voy a hacer más, o ya no lo voy a seguir haciendo. Entonces, eso significa confesar el pecado, estar de acuerdo con Dios que fallé. Significa no contradecir a Dios cuando nos contradicen, ¿verdad? No poner peros, excusas, significa aceptar la culpa. Por eso cuando hay un nuevo nacimiento es cuando realmente llegamos a la cruz a aceptar la culpa. Aceptar la culpa de que por mi culpa Jesús está muriendo en la cruz. Estás muriendo, Jesús, por mí, por mi culpa. No me toca a mí, no te toca a ti estar ahí en esa cruz. Me toca a mí, acepto, entiendo ahora, Señor, eso, perdóname. Ven, eso es estar a cuentas con Dios. Hay pasajes muy conocidos como por ejemplo 2 de Crónicas 7:14, que lo repetimos mucho, especialmente cuando la iglesia va a orar. Nos reunimos para orar, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel mundial, que lo hemos hecho, o también a nivel iglesia o a nivel familia. El pasaje dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ok, buscamos este pasaje porque necesitamos que el Señor sane nuestra tierra, porque el problema es que la iglesia se vuelve a Dios en estas situaciones porque está en problemas. Pero hay cosas del versículo que tenemos que ver. ¿A qué se refiere este versículo?
El problema del pueblo aquí, si usted lee el contexto, es que andaban, y lo dice el pasaje, andaban en malos caminos y cometiendo pecados. Y entonces cuando la persona o el pueblo anda haciendo estas cosas, ¿qué es lo que necesita? Lo que dice el pasaje ahí. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Pero mientras no haya humillación, mientras no haya aceptación del pecado, mientras no entienda yo que corté la comunión con Dios, las cosas van a seguir igual o peor, o peor. Nos enseñaron a ir a confesarle nuestros pecados a una persona, a un sacerdote. ¿Y qué hace la gente? Va, más cuando se va acercando Semana Santa y eso, le dicen que vaya, sí va, pero como un ritual a confesar sus cosas, a decir las cosas nada más, a cumplir con un requerimiento, un sacramento, porque eso es el sacramento de la confesión. No, hermanos, esto no es de una vez al año, ni de vez en cuando me voy a casar tengo que confesarme, cuando voy a hacer esto, no, estar a cuentas con Dios. Yo digo que más bien es una actitud del corazón, es una actitud diaria del cristiano. No que usted tenga que decir, uy, el pastor dijo, que usted vaya a decir mañana, el pastor dijo que todos los días tenemos que ofrecer, uy, hoy no lo hice, se me olvidó. No se trata de eso. O sea que usted tenga el entendimiento, la conciencia de que tengo que estar a cuentas con Dios. Tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios dice y estar de acuerdo que lo que Él dice es así. Entonces, esta gente, el gran problema del pueblo en este tiempo de Crónicas que está hablando aquí, es que quieren andar en sus pecados y en sus malos caminos y pretenden engañar o suavizar a Dios con sus actos religiosos, porque eso es lo que estaba pasando en Isaías. Por eso les dije, vamos a volver otra vez a Isaías, se los voy a poner ahí. Vean lo que dice, y eso es lo que le enoja a Dios. Dios se enoja, ¿cómo? Pues si se enoja, está enojado. Dios se enoja. Y le enojan esas actitudes, le enojan esas cosas. Dice Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y vean lo que dice aquí este versículo, me gusta. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lo que está diciendo Dios es más inteligente un buey y un asno que el pueblo de Israel, por no decir la iglesia. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Ve? Eso es provocar a ira, no estar de acuerdo con Dios. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma o fuéramos y semejantes a Gomorra. Oiga lo que está diciendo aquí, solo porque hay unos que se han guardado para Dios, Dios no ha exterminado a todos. Eso es lo que está diciendo. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Así les llama Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Aquí está el asunto. Si alguien viene a la iglesia porque cree que viniendo a la iglesia va a engañar a Dios, va a suavizar a Dios, va a ganarse el favor de Dios, pero su vida anda desordenadamente, arrepiéntase. Porque mire, esto es lo que hacía esta gente. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo es convocar asambleas, No lo puedo sufrir. O sea, ya no soporto esto. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos y yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, oiga qué tremendo esto. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces es donde dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, etcétera. Y luego dice, vengan, estemos a cuentas. Porque ese es el punto. El punto es que usted no gana nada con venir a la iglesia, leer la Biblia, orar. No gana nada si su vida anda mal delante de Dios. Los oídos del Señor no van a estar atentos. Aquí lo acaba de decir. Yo no voy a oír vuestras oraciones, aunque las multipliquen, aunque oren y oren y oren. Si su vida no anda delante de Dios como debe ser, o sea, a cuentas, reconociendo que anda mal, ni oren, ni clamen, ni digan nada. Así, eso está en la Biblia. Eso estoy predicando lo que la iglesia no quiere oír. El día que yo les predique lo que la iglesia quiere oír, entonces me metí en problemas con Dios. En medio de todo esto surge una pregunta. ¿Por qué es que entonces no confesamos nuestros pecados? Y entonces ya ahí yo les pongo, es una pregunta para ustedes. ¿Por qué es que no confesamos nuestros pecados? ¿Por qué será? ¿Por qué? Tal vez por vergüenza. Pero yo les digo una cosa, la vergüenza es del diablo, el enemigo es el que produce la vergüenza en nosotros. Tal vez porque nos sentimos ya descalificados, entonces mejor no confesamos nada ya. ¿Por qué no confesamos nuestros pecados? Tal vez porque creo que no tengo que hacerlo. Entonces ya ahí todavía está peor la cosa, porque ya entra el orgullo y digo, no, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, me conecto en los estudios bíblicos, etcétera. Ando música cristiana, tengo Faro del Caribe puesto en la casa desde que me levanto hasta que me levanto. Porque hay gente así, que cree que sin apagar el radio con emisoras cristianas, creen que, así me dijo una muchacha, viera, en mi casa siempre está la presencia de Dios. Yo tengo Faro del Caribe puesto todo el día. Y que cómo vivían, no sé, nada más supongo que pudiera ser que estuvieran viviendo en peleas, en pleitos, gritos, malas palabras, no sé, negocios ilícitos, etcétera, todas esas cosas. Entonces, ¿por qué razones no confesamos nuestros pecados? Proverbios 28:3 es un versículo que todos hemos leído, que dice, el que encubre sus pecados, ahí está, ustedes pueden leer, leámoslo juntos. A la de 3, 1, 2, 3. El que a ver, no se oye. Otra vez. 1, 2, 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué confesamos nuestros pecados? Porque entonces entendemos, pero vea, otra vez voy a lo mismo. No es solo decir el pecado, es estar de acuerdo que pequé y fallé, cambiar de actitud delante de Dios, el orgullo echarlo por el basurero. Pero mire lo que dice el 14, que nunca lo leemos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ese es el que encubre el pecado. Ese tipo de personas es la que encubre el pecado, y esa persona nunca va a prosperar porque no va a confesar el pecado y nunca va a alcanzar entonces la misericordia del Señor, porque no teme a Dios y endurece su corazón. Los hombres que vivieron más cerca de Dios, como ya les mencioné a Juan, son los que han tenido bien claro el principio de la confesión. Ya leímos lo que dice Juan. Oiga, que el apóstol Juan
Es que el apóstol Juan, yo le voy a decir una cosa, hace unos días predicamos que Abraham era amigo de Dios. Hemos visto que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero dígame, ¿quién llegó hasta recostarse al pecho de Dios? Ninguno. Solo Juan. Solo Juan. ¿Quién vio la manifestación de Jesucristo en los cielos, en la revelación de su venida y todo eso? Solo Juan. Y Juan, que fue el que estuvo más cerca de Dios, es el que entiende muy bien este principio y en su carta nos explica, hay que confesar los pecados, no digan que no tienen pecados, no se embarquen, porque si no, no van a prosperar. Están haciendo a Dios mentiroso, reconozcan su pecado. Daniel 9:3, les leo, que fue uno de los hombres que anduvo con Dios, más cerca. Dice Daniel 9:3 en adelante, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y hemos apartado de tus mandamientos, nos hemos apartado y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué es eso de no hemos obedecido a tus profetas? Aquí están los profetas de Dios. Todo lo que está escrito ahí, está escrito por los profetas de Dios. Si usted no obedece la palabra, no está obedeciendo a los profetas de Dios. Eso equivale a no obedecer a los profetas de Dios. Isaías 6:5, póngale atención a esto. Entonces dije, eso es un momento que Isaías tiene una revelación de la gloria de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué reconoció Isaías? Que no hablaba bien, que necesitaba cambiar eso. Segundo de Samuel 12:13 es un versículo donde David, cuando llega el profeta Natán llegó a revelarle sus pecados. Porque David había pecado como si nada. Había hecho lo malo y le resbalaba. No mostró temor de Dios. Ustedes conocen la historia, espero que la conozcan. No me gusta hablar de esas historias feas, pero pecó con ganas David. Y cuando llega el profeta Natán, le revela a través de una alegoría. Y entonces dice David, reconoce su pecado y dice, pequé contra Jehová, confesó. Y en el Salmo 32:5, que es uno de los salmos de arrepentimiento de David, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es eso? Que mi pecado te declaré y no lo encubrí. Estuve de acuerdo con Dios, confesé y entendí que Dios tiene la razón. Yo pequé, yo fallé. Estoy hablando de estos hombres y mujeres, tal vez no tengo el ejemplo de una mujer, pero no sé, podemos hablar de aquella mujer que iban a apedrear. Ella reconoció su pecado delante del Señor ahí. Pero son hombres de Dios. Lucas 15:21, el hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando estaba lejos allá y se dio cuenta de dónde estaba? El hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Confesó, reconoció, estuvo de acuerdo. Hasta que no confesamos no vendrá la misericordia de Dios. Les voy a mencionar Daniel 9:20, Nehemías 2:8, ellos van a tener los pasajes que son donde estos que acaban de confesar sus pecados, como Daniel, como Isaías, como Samuel, David, y en Lucas el hijo pródigo, y hasta Nehemías, hasta que no confesaron no se manifestó la bondad de Dios. Por razones de tiempo no voy a buscar todos esos versículos. Hay un pasaje en Zacarías capítulo 3 versículo 1 que dice así, fue una visión que tuvo Zacarías. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué,
el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarlo, porque eso es lo mejor que sabe hacer el diablo, acusarte. Por eso, acúsese a sí mismo antes de que el diablo lo acuse. Cuando alguien se jala una torta en el trabajo, no es mejor ir del patrón a decirle, mire jefe o patrón, metí las patas, hice esto y esto y esto así mal, a dejarlo todo tapadito, disque encubierto y que después salga a la luz y todo el mundo se dé cuenta y quede yo mal. Lo mismo en los matrimonios. Esposos, confiésenle sus pecados a su esposa, sus fallas, sus errores. Esposas, confiésenle sus cosas, para que después no venga la vecina a contar las cosas. Y entonces mi esposa se dé cuenta por otra persona lo que yo hice malo o mi error. Estamos hablando de algún error ahí, alguna cosa que hicimos. Hijos, mejor cuéntenle a sus papás las cosas. Papá, me jalé una torta en el colegio, hice esto y esto, o no fui a clases, o me mandaron para la casa, o qué sé yo. Es mejor así. ¿Qué es lo que hacemos así? Aplacamos la ira. Así, y si entonces llega el vecino o la vecina a dar quejas del niño a la casa, así, ya él me contó, ya él me dijo, ya yo arreglé cuentas con él, pero muchas gracias por venir a decírmelo. No hay nada mejor que callarle la boca al diablo. Entonces, antes de que el diablo nos acuse, porque va a llegar a acusarnos delante de Dios, vaya, preséntese usted primero, antes de que llegue el diablo, y confiésele sus pecados al Señor, y dígale, Señor, aquí estoy. Pero ¿qué necesito para poder confesar? Y ya con esto termino. David en el Salmo 53, es uno de los salmos, perdón, Salmo 51. Salmo 51. Es uno de los llamados salmos de arrepentimiento. De hecho, si ustedes ven el título, si tienen la Biblia por ahí, el encabezado del Salmo 51 dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Después de que se jaló la torta, viene este salmo. Y Natán le reveló el pecado y David dijo, he pecado. Y entonces David escribe el Salmo 51. Léanse todo el Salmo 51. Es una exposición del corazón de un hombre que ha reconocido su falla delante de Dios. El Salmo 51, 17 dice David, una de las muchas cosas que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hay un proverbio, el proverbio 16, 18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Otra vez, ¿ve? Porque se contraponen. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta va a ser quebrantado, va a caer. Dice ahí, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Lo que yo quiero que ustedes capten hoy por el Espíritu Santo es que no hay nada mejor que una actitud de humildad delante de Dios. David lo dijo aquí. ¿Qué necesito? Humillarme, porque hay cosas que Dios no desprecia. No desprecia un corazón contrito. Contrito es que está triste por su pecado, por su falla. Tiene una actitud de luto, por decirlo de alguna forma, por lo que hizo. Y humillado es que está reconociendo que es pequeño, que no puede solo, que solo Dios le puede ayudar. Y entonces ese corazón, espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. Así es que yo les digo hoy, no tengan miedo, no tenga temor, no se descalifique, porque el que nos descalifica es el diablo. Cuando usted comete una falla, el primero que va a llegar a decirle es el diablo. Va a decir, otra vez, ni vayas delante de Dios, porque ya no, ya son muchas veces.
ya no te va a perdonar, de esta no salís. Se encuentra uno, un montón de gente en la calle que dice, yo iba a una iglesia, pero... hay gente que le dice a uno, yo era cristiano. ¿Cómo yo era cristiano? Sí, yo es que iba a una iglesia, eso, pero es que caí en esto y en esto. Ya está, se descalificó solo. Le hizo caso al diablo. No se acusó a sí mismo delante de Dios y llegó a decirle, Señor, fallé. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos en cuanto a esas cosas. Así es que, entonces, vengan, estemos a cuenta. Alguien dijo por ahí que con los hombres después de la confesión viene la ejecución. Y así es, cuando alguien ante un tribunal confiesa su pecado, su falla, de ahí viene la ejecución de la pena. En algunos países pena de muerte, en otros cárcel o así. Pero con Dios después de la confesión viene la misericordia y viene la gracia. ¿Por qué es? Porque estamos de acuerdo con Él. Y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Voy otra vez con el San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Él es fiel y justo? Porque Él fue hombre como cualquiera de nosotros, o sea, ser humano. Jesús sabe lo que usted vive, lo que usted ha pasado y más. Él conoce el corazón del hombre, tuvo corazón de ser humano, alma, como cualquiera de nosotros, sentimientos que en su naturaleza humana le afectaban a Él. Él sabe todas las luchas, Él sabe todos sus inclinaciones, sabe todo lo que usted puede pasar. Venga y confiese, no se deje nada. Entre más usted se lo deja, más feo va a oler. Ve a un indigente, a veces no se le puede arrimar uno ni a 50 metros, 25 metros, porque ya le llega a uno el olor. Son gente que nunca se baña, no se corta el pelo, la barba, mujer o hombre, lo que sea, ¿verdad? Eso es lo que sucede con una persona que no se limpia todos los días delante de Dios, que no reconoce, Señor, gracias por esto y lo otro, pero también gracias por perdonarme. Señor, reconozco que fallé hoy. Sí, le dije algo a mi compañero de trabajo que no tenía que decirlo. Chismeé con él. En la mesa, mientras estábamos almorzando, alguien dijo un chiste vulgar y yo me reí como si fuera cualquier cosa, etcétera. Tantas cosas que podemos decir. Vaya, confiésele esas cosas al Señor para que la comunión no se corte. Otra vez la invitación, vengan, estemos a cuenta. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esa es la promesa de Dios. Él nunca dice, si vienen con sus pecados, les mando un rayo. Nunca dice eso. Si vienen con sus fallas, van a salir blanquitos. Aunque lo que traigan va a venir encendido en color rojo por sus pecados, la sangre de Cristo es el mejor detergente que lava todas nuestras fallas. Eso sí, sí les recomiendo que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia. Hay que apartarse de esas prácticas, porque si no, ya eso es otro tema, pero si no, entonces la disciplina. Viene la disciplina de Dios con sus hijos o hijas que no quieren cambiar. Y a veces, por supuesto, la disciplina es para que cambiemos. Pero yo no quiero que Dios me meta en disciplina para cambiar. Yo quiero mejor humillarme. Yo quiero mejor reconocer. Yo quiero mejor dejarlo que Él me quite la maldad de mi vida. Amén.